Entonces, de nuevo, muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Paola Barreto, mi seña es la P sobre la ceja. Gracias. Hago parte del equipo de la Fundación Saldarriaga Concha, del equipo de educación y formación. La Fundación Saldarriaga Concha es quien lidera esta estrategia de Maestros por la Inclusión, esta estrategia, esta comunidad de la que somos parte todos los que estamos acá y pues por supuesto queremos que hagan parte más miembros de la comunidad educativa. Nos acompaña también Catherine Pérez, nuestra intérprete de lengua de señas, para garantizar, por supuesto, la participación de las personas sordas que también pues tengan el manejo y el conocimiento de la lengua de señas colombiana. Y de esta manera sea accesible para todas las personas también. El día de hoy, bueno, para quienes van ingresando, esta sesión está siendo grabada con la autorización de quienes están aquí y la idea es posterior poderla compartir, pero también sacar como cortos y demás para que todos podamos tener esta información, porque pues habrán personas que tuvieron toda la intención, pero no lograron inscribirse o estar en el espacio de hoy. En este orden, entonces, vamos a dar inicio a nuestro taller. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de talleres de maestros por la inclusión. Aún si dicen, ay, yo tuve una compañera y no se inscribió, aún están los cupos abiertos, pero estos se cierran para cada taller el día anterior. ¿Listo? El día lunes a ustedes les va a llegar al correo electrónico que registraron el link a través del cual estamos conectados hoy. ¿Listo? El día de hoy nos convoca entonces una temática que es cómo fortalecer nuestras comunidades educativas y que estas sean inclusivas, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar unos momentos durante esta sesión. Dos momentos grandes. El primero, vamos a desarrollar la sesión, unos conceptos, unas actividades que nos lleven precisamente a responder parte de esta pregunta, ¿no? Porque es una pregunta muy grande y la idea y la riqueza del aprendizaje es que cuando nosotros vamos aprendiendo y vamos resolviendo dudas, pues se nos generan muchísimas más. Y finalmente, pues vamos a tener unas preguntas. Como tenemos un espacio de 1 hora, estos talleres generalmente que vamos a hacer alrededor de los 45, 50 minutos, vamos a brindar allí estrategias, contenidos y demás, y dejaremos los últimos 10 minutos para preguntas. Si voy teniendo preguntas, anótenlas, póngalas en el chat y demás para que después no se nos olvide. Y si fueron resueltas durante el desarrollo, perfecto. Pero si al final no, pues buscamos la estrategia, la mejor estrategia, dependiendo de la cantidad de personas y de preguntas, porque están en el chat, porque levanto la mano y demás. Listo. Entonces, vamos a hablar en este marco precisamente de cómo fortalecer nuestras comunidades inclusivas, que entendemos precisamente por educación inclusiva. No vamos a fortalecer algo cuando no tenemos unas claridades, ¿cierto? Entonces, en ese orden, vamos a hablar un poquito de qué significa hablar del derecho a la educación inclusiva. Suena extraño, porque siempre hemos hablado del derecho a la educación y así deberemos seguirlo llamando, ¿cierto? Es el derecho a la educación. Pero como históricamente ha existido que muchas poblaciones o muchas personas se han quedado por fuera, pues le pusieron un apellido y es venga, si está excluyendo, pues volvámosla inclusiva. ¿Listo? Es así como quiero que continuemos con un video que voy a proyectar. Agradezco, porfa, que me confirme alguien si se ve y se escucha y con eso yo le doy continuación. Sí se ve, se escucha Diferentes. perfecto. ¿Perfecto? Listo. Entonces continuamos. Ay, perdón. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que Ahora, ¿cómo aprendan. hago para que me salga el volumen en el tele? Pero los países Ay, perdón. Que se me encendió el micrófono, entonces voy a tomarme la molestia de silenciar para que no nos interrumpa. ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños con discapacidades, desplazados,
que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Listo. Ya somos 124 personas en este espacio y buenas tardes a quienes se han venido conectando. La idea de este espacio que sea en taller es que también nos vayamos pues con algunas herramientas, ¿verdad? Que no solo recibamos como información, sino también algunos recursos que nos puedan servir de apoyo para los espacios que podamos tener nosotros en nuestras comunidades. Este video sencillamente nos hace un llamado a ¿qué es esto de educación inclusiva? A pensarnos en esa diversidad, a pensarnos y reconocernos también cada uno y cada una de las personas que estamos acá, que somos parte de la diversidad, que el diferente no es el otro, yo también hago parte de esa diferencia. ¿Y hacia qué estoy apuntándole entonces en el marco de estas comunidades educativas inclusivas, que es el taller que nos convoca hoy? Nuestro país cuenta con un documento que ustedes, que se está proyectando en pantalla, de pronto espero que todos y todas lo conozcamos, es un lineamiento de política para la inclusión y la equidad en educación. ¿Sí? Recuerden cómo veníamos hablando en el video, para todas las personas sin excepción, ¿cierto? A veces, o venía pasando, y es que por tener de pronto una mirada poblacional, se nos estaban quedando algunas personas por fuera. Entonces viene un llamado a decirnos, bueno, espera un momentico, que la idea es garantizar en el marco de la educación inclusiva una educación para todos y para todas, ¿cierto? Ir identificando qué estamos haciendo como comunidades, como sistema educativo, para que realmente las personas participen sin excepción alguna. Este documento, para quienes no lo conozcamos, los invito para que puedan buscarlo en la página del ministerio. Igual vamos a compartir los links para que puedan tener un acceso directo al mismo. Nos hace un llamado. Recuerden que el video cerraba diciendo como sistema, ¿sí? Yo hago parte del sistema educativo al ser maestro, al ser maestra, pero es una responsabilidad de todos. Entonces también nos hace un llamado a, desde el rol que estamos teniendo, qué estamos haciendo, qué acciones estamos desarrollando en el marco de la gestión para que todas las personas se sientan reconocidas, participen y se promueva precisamente su aprendizaje en el marco de la educación inclusiva. ¿Qué punto nos orienta entre tantos este documento? Nos habla entonces de qué se entiende por educación inclusiva, ¿sí? Y nos dice primero, esto es un proceso permanente, no es algo que yo escribo hoy y así como está escrito acá, quedó. Porque recordemos, pues, ¿quiénes estamos acá en este proceso? Los seres humanos, ¿cierto? Y somos dinámicos, somos cambiantes. Por eso debemos estar en constante revisión, reflexión de cuáles son los ajustes que debemos hacer
para dar respuesta a la diversidad. ¿Sí? Entonces, no me basta con tener una característica general, un diagnóstico, un punto para decir, ya estoy dando respuesta. ¿A qué diversidad le estamos apuntando? ¿Cómo están siendo nuestros contextos, nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestro equipo docente, nuestro equipo directivo de este año, del siguiente, del año pasado? ¿Y qué ajustes tenemos que hacer? ¿Cierto? Por eso es un proceso permanente. ¿Qué promueve este proceso entonces? Reconocer, valorar, respetar precisamente esa diversidad con el fin de que promover el desarrollo y el aprendizaje de todas las personas, ¿cierto? En un ambiente que sea enriquecedor, que no discrimine, que les permita desarrollar competencias, habilidades, que reconozca sus características y frente a esto precisamente garantice los apoyos y los ajustes que lleguen a requerir en su proceso educativo. ¿Sí? Todos en algún momento requerimos algún ajuste, algún apoyo para desarrollar nuestro proceso educativo. En ese orden, entendiendo entonces, bueno, ¿hacia dónde le estamos apuntando como institución para que realmente sea una institución educativa que responda en el marco de la educación inclusiva? Ojo con esto, dos puntos que también nos decía el video para que nos queden claros y nos vayamos con muchas claridades y pues podamos ser difusores de esto en los espacios con otros compañeros, en los espacios con directivos, en los espacios con la familia y demás. No es lo mismo referirse a una educación inclusiva que a una inclusión educativa. ¿Por qué? Porque miren allí cómo está la distinción. Cuando yo digo inclusión educativa, y es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a decir, ay, eso no importa. No, claro que importa porque depende entonces de la percepción que tengamos para desarrollar comunidades precisamente educativas que estén enmarcadas en la inclusión. Si yo digo inclusión educativa, estoy desde un paradigma de integración en el que yo digo, yo me incluyo como ser humano y miro qué hago, ¿cierto? Miro aquí cómo respondo a todo esto que está sucediendo. Pero como bien lo decía el video, ¿qué es lo que nos dice entonces el proceso de educación? Como sistema educativo, me ajusto para que usted pueda participar. Como sistema educativo, genero los ajustes, las herramientas, los apoyos para que usted, persona, desde sus características, sus habilidades, sus capacidades, también dependiendo de las necesidades de apoyo que pueda tener, pueda participar, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de educación inclusiva, porque somos como educación, como sistema, quienes nos ajustamos, quienes generamos los ajustes a nuestros documentos, a nuestras prácticas pedagógicas, a nuestras concepciones, nuestras actitudes, para que todas las personas podamos participar. Y fundamental, la educación inclusiva no se reduce solo a la atención de estudiantes con discapacidad, que es un imaginario que de pronto ha tenido y es todo tiene que ver con estudiantes con discapacidad o es lo que más se resalta. Igual hoy vamos a hacer un énfasis en la población con discapacidad, pero nos debe quedar claro que cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos como una respuesta que le damos a la diversidad. Y aquí ponemos entonces una imagen para que generemos como unos procesos de reflexión. Ustedes ven en pantalla, es una imagen de Frato, una caricatura de Frato, van a ver muchas caricaturas de Frato, que habla como de esa diversidad, ¿no? Y hay un niño que dice, yo soy pecoso. Luego dice otro, yo soy bajito. Luego dice una niña, yo no me acuerdo nunca de las poesías. Otro dice, yo tengo las orejas como Dumbo. Otro dice, yo soy hijo único. Y finalmente hay una niña diciendo, y yo seré normal. Que es normal, ¿cierto? Y a veces, indistintamente, utilizamos esta palabra. Yo tengo un salón con 35 estudiantes normales y ellos 3. ¿Quiénes son ellos 3? Para que no pertenezcan a esa norma que estoy mencionando, ¿cierto? ¿Qué es hablar de normalidad entonces? Si lo que estamos diciendo es que lo normal es que todos seamos totalmente diferentes, todos seamos diversos, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde están esas comunidades educativas inclusivas? A pensarnos en cómo identificar, respetar, valorar y dar respuesta a la diversidad. ¿O queremos estandarizar en alguna norma que no existe a una comunidad y a los seres humanos que ya somos de por sí diversos? ¿Qué características entonces tiene hablar de educación inclusiva? Este documento que mostrábamos, el lineamiento, tiene allí como unos puntos que si leemos allí decimos, pues claro, pues en sí es como las características de la educación, debe responder a todos.
Es importante. Es importante saber que entonces en qué momento empezamos a decir directa o indirectamente, para unos sí, para otros no. Para unos de una manera y para otros como población de otra manera bien diferente por allá, ¿cierto? ¿Qué nos dice entonces las características de la educación inclusiva? Que la educación inclusiva, ¿qué debe ser? Debe promover la participación, ¿cierto? Esa es una diferencia muy grande entre integración e inclusión. Y es que yo no estoy ahí por estar, ¿cierto? Estoy ahí, ya hago parte, pero ¿qué? ¿Cómo promuevo esa participación? ¿Cómo es de ese reconocimiento de habilidades, capacidades, características, gustos, etc.? Promuevo la participación, una participación que identifica esa diversidad, una diversidad que tenemos todos, que da respuesta en ese orden también a la interculturalidad, ¿cierto? A esas diferentes culturas y no haciendo solo referencia de pronto a las culturas indígenas, sino como todos pertenecemos a una cultura, tenemos unos imaginarios, tenemos unos gustos, unas creencias, unas ideas. En términos de equidad, cuando hablamos de igualdad, por supuesto es un derecho que todos tenemos, pero ¿cómo se da respuesta desde la equidad? Desde lo que usted requiere, desde lo que yo identifico, porque la conozco como persona, porque conozco mi contexto, conozco mi comunidad. En ese marco de equidad, ¿qué respuesta estoy dando? Por supuesto que se garantice la calidad, ¿cierto? Esto que estamos dando es un servicio, es una atención, es una actividad, es un proceso con calidad, ¿cierto? ¿A dónde le estamos apuntando con esa calidad? Y esa calidad va muy en línea, por supuesto, a que sea pertinente. Cuando yo reconozco la diversidad, es algo equitativo y demás, pues es pertinente, ¿cierto? A esa comunidad. Entonces, aquí es importante pensarnos en cómo vamos en la gestión escolar. ¿Qué estamos haciendo como gestión? Y va mucho más allá de un proceso administrativo. A veces cuando decimos gestión, nos imaginamos en los establecimientos educativos como las áreas de gestión y quienes pertenecen al equipo de gestión y los que gestionan, pues todos estamos haciendo una gestión, ¿cierto? Todos desde los diferentes roles estamos participando en un proceso de gestión. No solo hace referencia a las acciones administrativas. Es decir, eso se centra precisamente en todos esos procesos de coordinación, de movilización, de esos esfuerzos que hacemos para generar articulaciones de los recursos, de los aliados, con quienes nos estamos aliando, qué tan aliada está la familia también del establecimiento educativo, para que todo esto nos permita generar acciones innovadoras y demos una respuesta, recuerden lo que dice allí, de calidad, que veníamos de una de las características de calidad, pertinente, para todas las personas. Entonces, ¿dónde estamos con esas gestiones institucionales, no solo desde el ámbito administrativo, sino también esa gestión pedagógica? ¿Cómo estamos desde lo pedagógico, desde lo metodológico, desde lo social, ¿cierto? ¿Hacia dónde le estamos apuntando con esta gestión? Tal vez estas tres dimensiones diremos, ay, sí, las hemos escuchado en otra parte, cultura, políticas, prácticas. Cuando hablamos de educación inclusiva, hemos siempre hecho mención a estas tres dimensiones. Tal vez si las hemos visto en otro documento, inicialmente en el índice de inclusión, escrito por Booth y Ainscough, y que por supuesto acoge la UNESCO, inicialmente lo veíamos como un triángulo, que son las políticas, las prácticas, las culturas, y cómo estas dimensiones le apuntan a que nuestras comunidades sean instituciones educativas inclusivas, ¿cierto? Cómo tengo una cultura que transversaliza esta institución, una cultura que reconoce esta diversidad, que valora esta diversidad, que está en constante percepción y dinamización de estos cambios de imaginarios, de actitudes, de comportamientos, de saber qué estamos entendiendo en el marco de la educación inclusiva. Unas políticas que es revisar esa norma, los lineamientos, cómo están nuestros documentos institucionales, ¿sí? Mi PEI, cómo está mi PEI en este momento, mi horizonte institucional, mi sistema de evaluación. ¿Será que como está escrito, está planteado para ser desarrollado, sí está respondiendo a la diversidad de todos los estudiantes que tenemos en la institución? ¿Será que sí están como esas acciones administrativas, técnicas,
permiten la toma de decisiones. ¿Cómo está planteado? Las políticas no solo es el decreto, la resolución, el lineamiento que vimos al inicio, también de manera institucional, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cierto? ¿Qué línea estamos teniendo? Las prácticas, y es cómo le damos acción a eso que está escrito, por supuesto, cómo a ese modelo pedagógico le damos una acción, cómo están mis prácticas pedagógicas, mi metodología, mi didáctica, porque yo también puedo tener un supermodelo pedagógico y mi práctica pedagógica no ser tan flexible. O tener un modelo pedagógico que no está respondiendo mucho a la diversidad, pero yo en el aula estoy haciendo una respuesta impresionante, ¿cierto? Entonces, aquí es importante, y por eso ahorita vamos a ver que vamos a hacer énfasis en una de estas dimensiones, que es el de la cultura, y es, según esos imaginarios que nosotros tengamos, esas percepciones, ese conocimiento de la comunidad y demás, vamos a hacer que esas políticas y esas prácticas respondan, ¿cierto? Porque muchas veces hay una palabra, una frase muy bien dicha que dice, ay, es que están escritas desde el escritorio, pero también muchas veces están escritas desde el escritorio porque no le damos esa acción, que es de esa práctica, ¿cierto? Porque no solo estamos hablando, repito, del decreto y demás. ¿Cómo está escrito mi PEI? Mi PEI en este momento, mi horizonte institucional, tiene en cuenta lo que están diciendo de este lineamiento que surgió en el 2022, que el Ministerio de Educación lo hizo público en el 2022. ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? ¿Cómo está haciendo entonces en el marco de políticas, prácticas y culturas nuestra institución educativa? Este mismo documento nos habla de unos compromisos que van muy en línea. Esto no es capricho del Ministerio de Educación, que pongámonos a hacer este documento. En Colombia, en el 2019, la UNESCO realizó un foro precisamente con este nombre, Inclusión y Equidad en la Educación, donde se ratificaron muchos compromisos que tenemos también en el marco del cumplimiento de nuestro ODS 4, ¿cierto? El objetivo de desarrollo número 4, que tiene que ver con educación. Allí se adquirieron unos compromisos que es importante que también tengamos claros. Uno, vamos a pasar de una perspectiva, llamémoslo así, limitada de la diversidad que asocia únicamente a lo poblacional. Esta población es diferente, esta población es diferente, esta población es diferente, a decir todos somos totalmente diferentes y por ende hay que pensarnos en esta respuesta que damos a la diversidad. De servicios educativos para algunos, en respuesta a lo que estamos diciendo arriba. Entonces yo le respondo a usted y le garantizo ese servicio a usted y le pongo este punto a usted. No venga, estamos hablando del derecho a la educación para todas las personas. Entonces, ¿cómo garantizamos esos servicios educativos para todas las personas? Trayectorias educativas generales, parciales y uniformes. ¿A qué? A estas que realmente sean particulares, oportunas, pertinentes, completas, diversas, que promuevan estas, no solo las trayectorias, sino las transiciones, que yo no diga, bueno, que llegue a quinto, o por lo menos noveno, no, que yo realmente le apueste a que hayan transiciones, a que revise esas barreras que se puedan estar presentando y empiece a mitigar y eliminarlas para que pues todas las personas podamos tener estas trayectorias de una atención educativa parcial, entonces de a poquitos, en este momentico, tal vez solo con esto, a una atención educativa integral, que permite que reconocer al ser humano como un sujeto integral, ¿cierto? Todos aquí somos diferentes porque somos sujetos integrales. Ese sería como el cuarto compromiso. El quinto, de entornos escolares a otros también más allá de la escuela. ¿Cómo nos estamos articulando con otros espacios? ¿Cómo estamos generando alianzas? ¿Cómo estamos identificando los entornos en los que participamos todos los seres humanos? ¿Y cómo esto influye o no en nuestros procesos de aprendizaje y participación? Si posterior al colegio yo estoy, no sé, en una actividad extracurricular, ahorita con todo lo de los Juegos Olímpicos, si estoy en alguna actividad deportiva, si estoy en unos cursos puntuales, si estoy en un refuerzo escolar, si estoy en casa, si estoy acompañando unas diligencias. ¿Qué pasa en los otros entornos? ¿Qué pasa los fines de semana? ¿Cómo reconocemos esos entornos que aportan a lo que desarrollamos también en la escuela? Y por supuesto, pasar de esto es de algunas personas al lema central, y es todas las personas sin excepción. Usted, yo y todos
hacemos parte de esta diversidad. Van a decir, Paola sí que lo repite y lo voy a repetir hasta que, y todo lo tendríamos que estar repitiendo hasta que nos lo creamos y realmente le apostemos y sigamos en esta línea, en este marco de estas 6 direcciones o 6 compromisos que están establecidos en ese documento de lineamientos que a su vez es un compromiso nacional, internacional, que da respuesta o que busca dar respuesta y llegar al cumplimiento de ese objetivo de desarrollo sostenible número 4, y es una educación para todos. Una educación que no deje a nadie atrás, que empecemos a mitigar todos los temas de deserción de personas fuera de los establecimientos educativos, fuera del servicio educativo, y realmente le apuntemos a una educación para todos. Entonces, ¿qué pasa con nuestras trayectorias educativas completas? Y estamos diciendo que la educación inclusiva es para todos. Por supuesto que la educación inclusiva es para todos y para todas, pero hoy vamos a hacer un énfasis en las personas con discapacidad. Quienes hacemos parte de la comunidad de Maestros por la Inclusión, ya ahorita vamos a ver los que dicen, ay, yo todavía no hago parte como activa y demás, ya vamos a decir cómo hacer parte de la misma. Tenemos un énfasis que son las personas o los estudiantes con discapacidad, pero hablar de una persona con discapacidad no es hablar de un diagnóstico, es hablar de una persona, ¿cierto? Una persona que tiene habilidades, capacidades, gustos, disgustos y demás, y no un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un énfasis y pues porque también sabemos que ha generado mucho movimiento y demás, que lleguen personas con discapacidad a nuestros colegios. Hay dudas, hay inquietudes, pero no solo las personas con discapacidad hacen parte del proceso de educación inclusiva, pero sí es con quien vamos a hacer énfasis en este momento. Hay alguien que está participando con las líneas rayando la presentación. Les decía que vamos a hacer entonces un énfasis en una de las 3 dimensiones y es en el de culturas. ¿Por qué en el de culturas? Ustedes ven a mano izquierda en la parte inferior que dice, es muy importante resaltar aquí, porque la forma como una persona, una comunidad, un colegio, una sociedad, un directivo, un docente piensa respecto a un grupo específico, pues suele orientar su forma de actuar, ¿cierto? Entonces, según lo que yo piense de esta persona, de esta comunidad, de esta cultura, pues sobre eso yo voy a ir desarrollando mis acciones. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Puntualmente para las personas con discapacidad, aún persisten algunos imaginarios, lenguaje negativo, que hace que no los veamos o no dignifiquemos su diversidad, sino que aún tengamos como algunos estereotipos, estigmas, como con unas raíces históricas, porque sabemos que hay un proceso histórico en el reconocimiento de la población con discapacidad, y esto hace que no siempre sean visibles y que aún a veces consciente o inconscientemente se puedan seguir generando dinámicas discriminatorias, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer como un énfasis de cómo seguir fortaleciendo nuestras comunidades educativas inclusivas. Yo no puedo llegar a cambiar mis documentos institucionales o venir aquí a aplicar prácticas pedagógicas inclusivas si no tengo unos cambios de concepciones, si no tengo unas claridades, ¿cierto? ¿Qué piensa mi comunidad educativa acerca de qué es educación inclusiva? ¿Qué saben los padres de familia? ¿Qué saben mis demás compañeros? ¿Qué saben mis directivos? ¿Qué saben mis docentes? ¿Qué sabemos nosotros como educación inclusiva? ¿Cierto? Para los que estamos acá en este colegio, que estarán pensando sobre quiénes son los estudiantes con discapacidad o qué imaginarios tienen todavía las familias, ¿cierto? ¿Cómo al empezar a identificar eso, yo puedo decir, ah, claro, con razón esta actuación o la otra? Pero yo no puedo empezar a identificar y dar respuesta si realmente también de trasfondo no tengo unas claridades y unas convicciones de cómo damos respuesta a esta diversidad. En ese orden, hay, llamémoslo así como una estrategia, una acción que se llama toma de conciencia. Hay un documento que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento no quiere decir que sean otros derechos para las personas con discapacidad, son los mismos que tenemos todos como seres humanos, pero pues como históricamente han visto vulnerados sus derechos, pues dijeron, venga, en un movimiento de vida independiente, tenga en cuenta lo que yo estoy diciendo. Por eso esta convención tiene una consigna que me encanta, que es nada sobre nosotros sin nosotros, y eso aplica para todo.
Y ténganme en cuenta, venga, deje de opinar solo de qué necesito yo, pregúnteme también yo qué necesito. Y en esa convención hay un artículo que dice, hay que hacer toma de conciencia. Hay que identificar cuáles son los imaginarios que tiene usted todavía para que piense puntualmente que en educación, lo que yo, persona con discapacidad, necesito es educación especial, allá, lejos, apartado. ¿Cuáles son esos imaginarios que tenemos? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pensamos como familia, como comunidad? ¿Y qué acciones vamos a hacer precisamente para empezar a movilizar esos imaginarios? Eso se enmarca en un ejercicio de toma de conciencia. Y todos tenemos una responsabilidad sobre ello, sobre generar acciones de toma de conciencia que nos lleven a reconocer esa diversidad, ¿sí? ¿Por qué estamos pensando esto? ¿Por qué los estudiantes están actuando de esta manera? ¿Por qué los profes? ¿Por qué las familias? Pero que nos lleve a reconocer un poco qué es lo que pueden estar pensando. En ese orden, no voy a decir solo por hablar y demás, quiero que escaneen este código y me digan para ustedes qué es discapacidad. Ay, Paola, no me abrió el código por el chat. Para ustedes, ¿qué es discapacidad? Lo que sepan, ¿sí? Ese imaginario. Esta pregunta ustedes la podrían poner igual en un QR, en una cartelera en el colegio, en un Google Forms, para que todo el mundo responda y diga, ve que es discapacidad. Y sobre eso ustedes tomen acciones. Entonces, antes de tomar acción, les pido porfa que respondan. En el código, ay, se mencionó. Perdón, a mí me salió fue ¿qué es inclusión? Ay, ¿cómo así? ¿Qué le salió? Al ¿Qué es escanear inclusión? ese código me salió fue la pregunta es Buenas tardes. ¿Le sale A qué mí es inclusión? también me sale, Ay, Virgen. que es inclusión. No, ¿y esto por qué salió así? Debe ser que no se cambió la pregunta, pero respóndanme por favor ahí, ¿qué es discapacidad? Ya lo ajustamos, pero de salir, ¿qué es discapacidad? Para ustedes, ¿qué es discapacidad? Ya cambiamos acá qué puede estar pasando y lo proyectamos. Igual me dicen cuando ya les aparezca la respuesta. Ah, perdón, el código, perdón, si ya les aparece bien. Si no, mientras tanto podemos ir respondiendo en el chat, mientras revisamos qué pudo haber pasado acá. Ya les comparto nuevamente el código. Espérenme un segundito. ¿Dónde están ustedes? Listo, voy a compartir nuevamente el código. Acá. ¿Ahí lo están viendo? Porfa, escaneen ese código. Ahí ya les debe aparecer qué es discapacidad. Igual en el chat también están escribiendo. Uy. Esperen. Es una condición física. Voy a ir leyendo lo que aparece acá y ya les muestro a ustedes en pantalla lo que ustedes están escribiendo. ¿Listo? Para usted, ¿qué es discapacidad? Aquí ya deberían estar apareciendo sus respuestas. Dificultad para hacer algo, la barrera que se genera entre individuos con unas características, es la limitación o deficiencia que tiene una persona, limitaciones, sujetos con distintas capacidades, una limitación física. ¿Me regalas el link, por favor? Aquí también ya está apareciendo. Y en pantalla, ay, esperen un segundo, se me perdió Catherine, la intérprete, ya, perdón. En pantalla, ¿qué está apareciendo? Es una persona que cuenta con barreras físicas o de aprendizaje y que requiere unas necesidades específicas, una limitación física o cognitiva, condicionamientos, es un reto y una oportunidad para las personas, su familia, la sociedad y el Estado, capacidades diferentes. Para mí, discapacidad es una condición que afecta la vida de unas personas. Catherine, que es nuestra intérprete, si ya habló muy rápido o algo, porfa, me avisa para también, que a veces me emociono y hablo rápido y ya se va a cansar. Limitación de ciertas habilidades, es una condición que tienen ciertas personas, una condición de algunas personas, una limitación ya sea física, psicológica o mental. Estas son algunas que aparecen allí en pantalla. Aquí en el chat, súper participativos, es una limitación específica, es una deficiencia física o cognitiva, es la dificultad de un ser humano, personas que por sus condiciones físicas y sensoriales encuentran dificultad para participar de inclusión social, es una condición,
Discapacidad es no tener capacidad de reconocer la riqueza que hay en la diversidad, es una limitación para desempeñar una rutina. Personas con limitaciones físicas o cognitivas. Listo. Voy a volver entonces un segundito aquí a la presentación. Antes de volver, miren ustedes cómo identificamos acá diferentes imaginarios o concepciones que tenemos de discapacidad, ¿cierto? Para mí, discapacidad es lo que estábamos viendo allí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en este marco de toma de conciencia, ay, me dicen cuando ya nuevamente vean la pantalla, creo que ya. Cuando estoy haciendo este ejercicio y puse una cartelera con la pregunta abierta, le dije a los estudiantes que le preguntaran a sus familias, le pregunté a los estudiantes y empiezan a salir todos estos como imaginarios y demás, yo digo, uy, ¿debo o no debo aclarar cuál es el concepto actual de discapacidad? ¿Cierto? Si nos fijamos, muchas de las respuestas estaban centradas en la persona, ¿cierto? Es una limitación de la persona en la persona. Este documento que les comento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que nos dice es, la discapacidad es un concepto que evoluciona, y ahorita veremos por qué evoluciona, pero actualmente, ¿cómo se reconoce? Es un concepto que resulta de la interacción, o sea, si hay interacción, hay dos factores mínimos, de la interacción entre las personas con deficiencias, ¿sí? Digamos que desde el término de salud se utiliza el tema de deficiencia, que hay una condición, ¿sí? Una condición, una limitación, pero, ojo con esto, y las barreras debidas al entorno, ¿sí? Las barreras del entorno, perdón, debido a la actitud o a otro tipo de barreras que pueden evitar la participación plena y efectiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay algo en el entorno también, es decir, y si yo soy el entorno, yo tengo una responsabilidad. Desde mis prácticas pedagógicas, yo tengo una responsabilidad si son barreras o facilitadores para que puedan participar. Desde mis documentos institucionales, desde mis actitudes, pueden estar siendo una barrera o un facilitador para que las personas con discapacidad puedan participar. Si en este momento, no sé si tenemos personas que sean personas sordas que estén participando de este espacio y no contáramos con, o después cuando vean la grabación, y no contamos con el apoyo de este intérprete de lengua de señas, pues su condición sigue siendo la misma, pero fue el entorno quien le limitó su participación. Yo sigo siendo una persona sorda, pero con la interpretación de lengua de señas accedo o no a la información. Es decir, usted entorno también me está poniendo unas barreras. Por eso es una interacción, por eso no es algo que solo está en la persona. Ojo, también es una condición permanente, ¿no? No es que yo me partí un pie y tengo discapacidad por 20 días. No, no, bueno, no sé cuánto dure la recuperación, pero es algo permanente. Pero ojo con esto, volvemos a lo mismo. Es la interacción con las barreras del entorno. ¿Qué estamos haciendo como entorno para que las personas con discapacidad puedan o no participar en nuestras comunidades educativas y en este caso que sean inclusivas? Y si nos ponemos a pensar, pues esto aplica para muchas poblaciones. O sea, mis prácticas pedagógicas están siendo flexibles y se están reconociendo la diversidad de todos los estudiantes. Mi documento institucional, mi PEI, mi proyecto pedagógico, mi modelo pedagógico va orientado a responder a esa diversidad. O recuerden la primera imagen de ¿y yo seré normal? Estoy apuntándole a un grupo específico de estudiantes como si ese grupo específico también fuera como igual y no reconocemos la diversidad entre los mismos. ¿Qué más puede suceder acá entonces? Una vez yo ya tengo claro eso, entonces listo. Hay unos imaginarios, ¿cierto? Hay unos imaginarios para las personas del concepto de discapacidad y voy a seguir haciendo acciones de toma de conciencia. Aquí ya les di una claridad, ¿cierto? Vamos a ver si de pronto qué pueda seguir pasando. Porque es un concepto que evoluciona y lo vamos a ver aquí rápidamente. Es que históricamente eso es lo que ha pasado con la población con discapacidad. Primero, desde un modelo como muy tradicional, fueron excluidos. Recordemos que también en algún momento imaginarios relacionados con un castigo divino, con un pecado, con una maldición o algo, hacía que las personas con discapacidad estuvieran fuera, que de pronto diera vergüenza y demás, ¿cierto? Entonces, como que las dejamos afuera, que no se conozcan, en el momento de la historia hubo infanticidio, todo está por fuera, ¿sí? O sea, sale de esa norma y miren cómo en el círculo todos somos igualitos, ¿verdad? Y lo que se sale de su igualito, no, aquí no tiene cabida.
Y luego viene un proceso de segregación que va como muy en línea un poco con la Primera Guerra Mundial, es, uy, se puede adquirir una discapacidad, ¿cierto? Pero viene todo un modelo de rehabilitación de, venga, miramos cómo con rehabilitación lo acercamos a ese estándar, a esa norma que no sé de dónde nos inventamos, ¿cierto? Pero siguen siendo aparte. Tal vez esto nos lleva a pensar un poquito en el marco de educación, en la educación especial, aparte, allá, lejos de su casa, porque es que hay un colegio de educación especial en el otro municipio, en la otra ciudad, y usted sale de su familia y de todo porque es la única parte donde le dan respuesta. Luego viene un poco el tema de integración y dice, bueno, venga, hacen parte, ¿cierto? Estamos acá, aquí los tenemos, pero están participando, realmente estoy reconociendo sus habilidades, capacidades y demás para que puedan participar. Y allí ya nos vamos para un modelo de inclusión y es, vea, todos estamos acá, todos participamos, todos pertenecemos a esta diversidad. Ante eso, venga a ver, mi colegio, mi salón, mi familia, mi todo, ¿en qué momento está de este concepto que evoluciona, ¿cierto? De pensar que solo la persona con discapacidad, de pensar que tenemos una responsabilidad como sociedad. Y esto es importante también, querida comunidad Maestros por la Inclusión, y es en qué imaginarios estamos como comunidad, ¿sí? Si aún de pronto nosotros, las familias, los estudiantes y demás, pensamos que cómo relacionado con un castigo y qué pena y demás, y vienen expresiones como es que no aceptan, pues no sabemos qué imaginarios hay, ¿sí? Y no es venir aquí a decir, ay, pero por Dios, estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo piensa eso? No, es mirar cómo generamos estrategias para que se sientan reconocidos, para que se sientan valorados, para que dejen los temores de si me está preguntando es porque lo va a sacar del colegio, yo ya he pasado por 20, o yo qué voy a hacer aquí en el salón, sí, ¿sí? ¿En qué imaginarios estamos? Esto es importante irlo reconociendo, no partir de, yo asumo que, no, hagamos preguntas a la comunidad, ¿sí? Que eso también nos llene de herramientas. ¿Cómo me hago un mural? Decimos nosotros, el mural de la conciencia o el muro de la conciencia con preguntas abiertas. ¿Cómo trabajo un cuaderno viajero? ¿Cómo en la reunión de padres, de docentes? Yo qué sé, hago estas preguntas para ir identificando esos imaginarios y sobre esos imaginarios empezar pues a trabajar. Sobre esos imaginarios, aquí rápidamente, esta imagen la van a encontrar en un documento que se llama Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención a Estudiantes con Discapacidad. Este documento es de 2017, es del Ministerio de Educación. Para quienes no lo conozcan también, bienvenidos a revisarlos, muy invitados. Y aquí nos muestra como claramente esto que les acabo de decir del desarrollo de los modelos, y es ahorita decir, estamos con una mirada de derechos, ¿cierto? Un reconocimiento de que hay una interacción, una calidad de vida. Yo tengo una condición, pero también como sociedad hay una interacción. Y yo tengo una responsabilidad. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Una barrera? ¿Estoy siendo una barrera o un facilitador? Listo, también me voy a poner otra imagen y yo les pongo esta imagen y en esa misma cartelera o se los mando por WhatsApp y les digo, ¿ustedes qué opinan de esta imagen? ¿Sí? No, mire, profe, ahí dice que la escuela abierta para todo el mundo y no está abierta para él. No, que no tiene las condiciones, la rampa. No, que él debería estar aparte. Upa, empecé a identificar que todavía hay imaginarios que debería estar aparte. ¿Sí? ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Cierto? O sea, aquí muchos podremos estar diciendo, para mí esa imagen, para mí la otra, pues ¿cómo podríamos hacer también una actividad así en los colegios? O sea, ¿cómo con esta imagen yo digo, reconozco imaginarios? ¿Sí? Reconozco imaginarios y si pienso y digo, no, claro, con la definición que me acaban de decir, ahí es evidente. Hay una condición en la persona y hay unas barreras en el entorno. Si ponen una rampa con una inclinación adecuada, pues el estudiante va a poder ingresar. Su condición, mire, sigue siendo la misma, pero ¿qué cambió? La condición del ambiente, ¿sí? O me pueden decir, no, mire, si es que la escuela no está ajustada, por eso él debe estar por allá en las que sí están ajustadas para él. Upa, ¿cómo empiezo a trabajar yo sobre esos imaginarios, cierto? Y no parto de asumir que sí saben o que no saben, sino qué está pasando con nuestra comunidad, qué ideas, qué imaginarios, recuerden lo que veíamos al inicio, y es, según los imaginarios, los pensamientos, las percepciones que yo tenga de una persona, de una población, de un grupo, voy a actuar, ¿cierto? Y eso no nos aleja de la realidad. Y llego yo hoy un poco seria porque tuve un problema en mi casa y seguí derecho y, uy, sí la vi, y no Diosita hecha. Primera percepción, ¿cierto? ¿Cómo no nos quedamos con esa primera percepción? ¿Cómo seguimos conociendo a nuestras comunidades, a nuestros colegios y volvemos a lo mismo? Por eso la educación inclusiva es un proceso, ¿sí?
porque siempre estamos dinámicos. ¿Qué otros imaginarios llegamos a tener? Ojalá esta vez sí nos funcione el código. Y si no, volvemos y lo mostramos. Y es, ahorita de pronto me dicen, ay, aparece que es discapacidad, ya lo proyecto para que cambie. Piensen en 3 palabras con las cuales ustedes escuchan que le dicen a las personas con discapacidad. Yo no las digo, ¿sí? Pero sí he escuchado que le siguen diciendo de tal manera, ¿sí? O también en el chat. ¿Cómo han escuchado que les dicen a las personas con discapacidad? Y reitero, puede que ustedes no las digan y digan, uy, qué cosa tan fuerte, pero así les siguen diciendo en mi colegio, en mi familia, yo he escuchado por ahí 3 palabras, ¿listo? Y, un segundo. ¿Estoy compartiendo pantalla en este momento? No, ¿cierto? Listo. Allí ya van a empezar a aparecer sus respuestas. En el chat también pueden escribir. Especial. Ay. Hemos escuchado que les dicen. Raros, enfermos, anormales, el mocho, tatareto, mongólico, inválidos, cojos, ciegos, retardados, impedido. He escuchado especiales personas con NEE, discapacitados, niños con discapacidad, especial, enfermo. No me sale la pregunta, ¿ya le sale? Mongólicos, enfermitos, retardados, niños fides, loco. Bueno, muchas palabras allí que siguen apareciendo, ¿no? Y que vemos. Y también en pantalla entonces aparecen unas. Mongólico, impedido, raro, diferentes, rarito, enfermito, inválido, especiales, atrasado, lisiado, enfermos. Miren cómo siguen existiendo palabras que van muy hacia la persona únicamente, personas diversas, raro, niño con discapacidad, mongos, enfermo, más enfermo es el más común, el niño de inclusión, neurodivergentes, incapacidad, inhabilidad, tullidos. Miren cómo son muchas palabras que quizás nosotros también al leerlas, se nos encendió un micrófono, perdón, ya. Decimos como, uff, qué fuerte, porque ya estamos en otra onda, ¿verdad? Pero ¿esto qué quiere decir? Que aún podemos tener imaginarios que nos llevan a decir, la persona, como dicen aquí, es enferma. Y sabemos que la discapacidad no es una enfermedad. Que una persona con discapacidad se pueda enfermar, claro, es una persona, como cualquier persona se enferma, pero en sí la discapacidad no es una enfermedad, ¿cierto? Pero seguimos viendo todo como lo veíamos en el concepto que evoluciona allá. Solo usted. Entonces usted es raro, usted es anormal, mongólico, bueno, todas esas palabras que están allí como fuertes, pero que más que quedarnos con el, uy, qué fuerte como es bueno, ¿qué hacemos para decir que esto tiene que moverse? ¿Sí? Esto tiene que cambiar un poquito y no nos podemos quedar en esta concepción o en este imaginario. ¿Por qué? ¿Me comentan si están viendo nuevamente la presentación? Porfa. Alguien que me diga si se ve la presentación o se sigue. Gracias, Catherine. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, las ¿Recuerdan cuando decíamos, según lo que usted piense, imagine y demás, sobre eso va a actuar? Si yo pienso que las personas con discapacidad, todas esas palabras que dijimos allá, ¿sí? Son limitados, bobitos, no aprenden, bla, 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 todo esto, pues ¿para qué ajusto mi currículo? ¿Para qué ajusto mis prácticas si es que no van a aprender? Por supuesto que aprenden, ¿cierto? Pero no llegar a decirle, profe, se aprende, chao. No, empecemos un ejercicio realmente de identificación y de reconocimiento. Entonces vamos a ver un poquito de algo que se llama el lenguaje inclusivo y es cómo sí nos referimos y cómo no, porque sí importa, ¿sí? ¿Eso qué importa? Lo importante es que uno actúe bien. Pues el lenguaje nos lleva a generar acciones dependiendo de esa concepción. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De personas con discapacidad. ¿Por qué personas con discapacidad? Les decía, hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad que orienta todo este proceso. No es la convención de los raros, no es la convención de los diagnósticos, no, es de las personas con discapacidad. Independientemente de la condición, la única que tienen inicialmente es ser persona. Por eso hablamos de persona con discapacidad, ¿sí? Ahí ya cambia una concepción y es reconocerlo como persona. Tiene síndrome de Down, ¿vale? Por supuesto, y también tiene una familia, y también tiene unos gustos, y también se enoja, y también habrá algo que no le guste. No es un diagnóstico, es una persona con muchas habilidades, con muchas capacidades, con muchos
cualidades, con muchos defectos, como los tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Entonces, veíamos muchas palabras, ¿cierto? Que ustedes ya decían allí. Entonces, por ende, no son personas especiales. Lo ideal es que todos seamos especiales. Uno siempre es especial para alguien, para la familia, la pareja, los amigos, ¿cierto? Pero no son especiales por tener algo particular y por ende no requieren algo especial allá aparte, ¿sí? Son personas. No es inútil, discapacitados, inválidos, disminuidos y muchas palabras que encontramos. Algunos llegaron a mencionar como niños con discapacidad, ¿cierto? Anteponen que es un niño, por lo menos, pero encontramos otros, ¿cierto? Los niños de inclusión, pues no son solo ellos, todos somos acá de inclusión porque responde a esa diversidad. ¿Qué más nos pasa con este lenguaje inclusivo? En general, si ustedes se fijan en la columna del centro, porque hay 3 columnas, donde hay una imagen, donde luego viene la columna de lo correcto y de lo incorrecto. En lo correcto, ¿qué se antepone? La persona. Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad física, persona con, ¿cierto? En ese orden, ven la parte incorrecta. No se refieran al diagnóstico, ¿sí? Ah, es que ahí viene el Down, a veces dice, ahí viene el Down. No es un Down, pasando por ahí. Sí, es una persona con síndrome. No es el invidente, no es el cieguito. Evitemos al 100 los diminutivos. Ahí le dije persona, personita, pero persona. No, son personas, ¿sí? Sé que a veces de cariño y demás algunos utilizamos diminutivos, pero revisemos en qué momento los estamos utilizando y bajo qué concepción, ¿cierto? Y si no, aquí vi una pregunta aquí en el chat que me encanta, ya voy a dar respuesta. Entonces miremos allí que es, lo importante es que primero es la persona, ¿cierto? Evitemos todo eso. Mire que estas palabras que están aquí no se las inventó Paola, no se las inventó la Fundación Saldarriaga Concha, no se las inventó la Comunidad de Maestros por la Inclusión. Mire cómo siguen surgiendo y lo vimos en este ejercicio que hicimos. Yo voy y pongo esto también en alguna parte que haga visible esto en mi comunidad, ¿sí? Que resalte que los estudiantes que tenemos aquí con y sin discapacidad son personas, son estudiantes, ¿cierto? Porque pues también podemos tener imaginarios todavía de, ay, ¿y ese niño qué hace aquí, profesora? ¿Y será que él no retrasa a mi hijo también en el proceso? O yo no fui formada, ay, puchica, ¿y ahora qué hago con estos niños acá? No, empecemos a trabajar esos imaginarios que nos van a llevar a comprender esa diversidad de la que todos somos parte. ¿Correcto? Hablar de personas con discapacidad, evitemos personas especiales, con necesidades educativas especiales o NEE, que por mucho tiempo fue ubicado en educación. ¿Por qué no? Porque volvemos al inicio. Todo está en usted, todo está en la persona. Y no tengo en cuenta la interacción con el entorno. Personas discapacitadas, personas con capacidades diversas, esto digamos que ha tenido como mucha discusión. En este momento seguimos hablando de personas con discapacidad. No quiere decir que porque tengan discapacidad no tengan capacidades, ¿sí? Y que las personas que no tengan discapacidad, entonces todos tienen las mismas capacidades, ¿no? Todos tenemos capacidades diversas. Sin embargo, es un concepto que evoluciona. Si en su momento se llega a dar, pues lo revisaremos también, pero en el momento decir que tiene discapacidad no es reconocer que también tiene capacidades, que también tiene habilidades, que también tiene gustos y demás que hemos dicho acá. No son personas de inclusión, como decíamos, todos somos diferentes, todos vendríamos siendo personas de inclusión, personas con necesidades de apoyo, pueden tener necesidades de apoyo, por supuesto, pero todos llegamos a tener en algún momento o hemos tenido alguna necesidad de apoyo, ¿cierto? Y eso lo revisaremos en otros talleres. Pero acá es importante que anticipemos siempre y tengamos claro que es una persona. Alguien aquí en el último comentario dice, ¿y por qué no mejor por el nombre? Por supuesto. Y por eso quiero poner esta imagen acá. Porque muchos podremos estar como la persona que está allí. O sea, ¿cómo le tengo que decir? ¿Cómo fue que me dijeron? Ay, que cómo es que se le dice que cómo que no. Y la persona ahí está diciendo, mi nombre es Alberto. ¿Sí? Pregúnteme. Yo tengo un nombre también. ¿Cómo me gusta que me llamen? ¿Sí? ¿Cómo quiero decir? ¿Sí? Tengo, algunos le llamamos apodos, ¿no? Entonces, un diminutivo al nombre. Entonces, yo me llamo Paola y algunos me dicen Paito, ¿sí? Pregúnteme mi nombre. Hoy tengo el cabello cepillado, pero generalmente soy Crespa. Entonces, algunos me dicen Crespa y no me molesta, ¿sí? Pero pregúnteme, no asuma y venga hablando de la Crespa cuando ni siquiera me conoce. Mi nombre es Alberto. Yo no me llamo diagnóstico. Si se sabe mi nombre, vamos a hablar del nombre. No me sé el nombre y demás, vamos a hablar de la persona con discapacidad. ¿Listo? Entonces, si yo no lo sé, yo no voy a decir, ay, el sordito que está allá.
No, ¿sí? La persona con discapacidad auditiva, la persona con discapacidad física, pero si yo me sé el nombre, pues llamen a Paola, un momentico, ¿sí? Llamen a Katherine, llamen a Paula, que me aparece aquí en pantalla, ¿sí? Es darle esa dignificación que es la persona porque lo reconocemos como persona. Y eso no solo pasa con las personas con discapacidad, esto pasa en el marco de la diversidad, esto pasa en el marco de reconocernos todos y todas. Haciendo esa movilización de imaginarios, haciendo esas acciones de toma de conciencia, porque mandé un cuento, porque utilizo el cuaderno viajero, son súper creativos en los establecimientos educativos. O sea, si hay lugares creativos, son las escuelas, ¿cierto? Entonces, puse la cartelera, puse la imagen, puse una película, un cineforo, un podcast. ¿Qué piensa de eso? ¿Sí? ¿Y qué le parece? Uy, no, para mí son las personas enfermas. Uy, pero ¿qué le digo? No, pues porque estamos comprendiendo esto, ¿qué tenemos que seguir haciendo para movilizar esos imaginarios que nos lleven a tener una gestión realmente inclusiva y por ende una comunidad educativa inclusiva? Aquí rápidamente, cambios de imaginarios. No es que las personas con discapacidad no puedan aprender, sencillamente hay que generar las oportunidades para que puedan participar. Lo mismo, ¿sí? Entonces hay que desarrollar esos ambientes estructurantes que permitan reconocer sus habilidades y capacidades. Y si nos fijamos, esto lo deberíamos hacer con todas las personas, no solo con las personas con discapacidad, y tampoco sacar a las personas con discapacidad de esta comprensión grande de diversidad. Ojo con este que es muy grande. Las personas con discapacidad no son iguales, ¿sí? Entonces, ¿tiene síndrome de Down? Con razón, si es que el síndrome de Down, no, porque es que Catalina no es igual a Luisa, así tengan el mismo diagnóstico, ¿cierto? Y aquí una reflexión, y la veremos en otro espacio también de los talleres de formación, y es, ¿quién tiene un PIAR para autismo? Nadie. Pueden tener el PIAR de Juan David, que tiene autismo, pero un PIAR para un diagnóstico no, porque las personas con discapacidad, al igual que usted y yo, son diferentes por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Redes de apoyo, creencias, gustos, apoyo, qué sé, todo nos hace diferentes, ¿listo? Rápidamente, ¿qué recursos? Uy, hablé a lo último más que rápido. Si estoy así, yo me imagino a Katherine también allí con su interpretación. Como comunidad tenemos un centro de recursos que está alojado en la página de la Fundación Saldarriaga Concha, Centro de Recursos Maestros por la Inclusión. Si no alcanzan a coger los códigos ahorita, tranquilos. Se va a compartir un boletín donde están los diferentes links de los que vimos hoy. Este video, más información, porque aquí no tenemos todos los recursos, pero que ustedes puedan seguir indagando. Tenemos la comunidad que hace parte también en Facebook del grupo de Maestros por la Inclusión. Si no les coge el código en este momento, se meten a Facebook y dicen Maestros por la Inclusión y allí también pueden ser parte. Allí compartimos información, estamos fortaleciéndonos como comunidad, por eso también les compartiremos allí como algunas encuestas para preguntas y demás, para seguir entonces dinamizándonos como comunidad. Un grupo de WhatsApp que también es bastante dinámico, donde tenemos la oportunidad de estar indagando, donde les pedimos, aquí no hay preguntas ni buenas ni malas, ¿sí? Si yo tengo una pregunta, la hago relacionada con la atención a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Como maestros, como comunidad que estamos allí, siempre estamos dando respuesta. No me refiero solo a Fundación Saldarriaga Concha, sino a comunidad Maestros por la Inclusión. Entonces, también bienvenidos a ser parte de los mismos. ¿Listo? Voy a compartir aquí el link de asistencia o de participación al correo, porque algunos piden la certificación y demás. Y bueno, no sé, como 2 minutitos, porque ya estamos casi sobre las 5 en punto. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo mientras yo les comparto aquí, de verdad que para nosotros es un gusto que esta comunidad esté aquí, pero por supuesto que mucha información que aquí se dé no quede aquí, ¿sí? Que la divulguemos, que hagamos cosas para que esto siga fortaleciéndose. Profe Ronald, me aparece una mano levantada que dice Profe Ronald. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos. Acabo en el norte del Valle, en un pueblo en la zona rural dispersa que se llama Argelia. Y creo que en la ruralidad tenemos grandes desafíos con el tema de la inclusión. No es lo mismo hablar de inclusión educativa en un contexto urbano, donde tenemos todas las posibilidades
llamémoslo así, entre comillas, todas las posibilidades entre comillas, a hablar, por ejemplo, en una escuela que queda 3 horas del casco urbano, donde incluso un servicio médico no lo tenemos de forma inmediata, donde uno de los niños tiene que sufrir mucho incluso para conseguir el certificado de discapacidad, ¿sí? Que ahora eso se volvió pues bien complejo ese tema de los certificados de discapacidad. Entonces es bien duro para nosotros como maestros, creo que tenemos grandes desafíos. Me motiva mucho escucharte, Paola, muchísimas gracias, me motiva mucho compartir con ustedes porque esto nos da esperanza, esto nos fortalece en nuestro quehacer pedagógico y esta es la utopía, el desafío, el reto que tenemos de seguir construyendo desde esa Colombia profunda, desde nuestros lugares, ambientes escolares sanos, ambientes escolares integradores, ambientes escolares que favorezcan y que promuevan siempre la inclusión. Muchas gracias. A usted, profe Ronald, y de verdad, como usted dice, o sea, como no es lo mismo en lo urbano que en lo rural, en la misma ruralidad no es igual, ¿cierto? Entonces, miren aquí cómo nos va saliendo más desafíos. Y es, ¿cómo lo hago en la ruralidad? ¿Cómo lo hago en la ruralidad dispersa? ¿Cómo voy dando esa respuesta? Entonces, profe Ronald, de verdad, qué chévere que estén en esos espacios. Aquí volví a proyectar como las otras temáticas que siguen, que se van articulando una con otras. Ahorita que mencionó lo del certificado de discapacidad y demás, vamos a tener temáticas que nos van a ir resolviendo muchas inquietudes y lo que digo, más que resolver inquietudes, que nos generen muchas más, porque esa es la riqueza del aprendizaje. A todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que al correo electrónico el día anterior, es decir, los lunes, les debe llegar un boletín con el link de Zoom para que puedan participar. Revisen el spam, revisen por favor también cuando digiten sus datos porque a veces nos rebotan y es porque escribimos Gamil en vez de Gmail, escribimos mal un número, mi correo es Paola52 y se me fue Paola51. Entonces revisen todo eso pues para que podamos entonces, para que no nos reboten tanto los correos. ¿Listo? Seguiremos en estos espacios los martes. No me llegó el correo de asistencia. Bueno, revisen el spam y si no, ahí vamos revisando también cómo fortalecemos para que todos podamos participar. Muchísimas gracias. Cualquier cosa como comunidad siempre y como fundación, estamos aquí a disposición para que sigamos fortaleciendo estas acciones inclusivas. Feliz resto de tarde. Catherine, nuestra intérprete de lengua de señas, muchísimas gracias también por el servicio de interpretación. A todos y todas, feliz resto de tarde. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación en este momento.